Hola, ¿cómo están? Esto es La Rusa Cocina y hoy les voy a enseñar a secar albahaca, ya que es una de las cosas que más me piden que les enseñe a realizar. Así que quédense hasta el final del video porque va a haber muchos tips y consejos para que les salga una albahaca espectacular. Obviamente que lo primero que vamos a necesitar va a ser albahaca. La albahaca que yo voy a utilizar es de mi huerta. Miren qué hojas grandes de albahaca que tengo este año. Si ustedes no tienen una huerta, lo que pueden hacer, van a la verdulería y compran albahaca fresca. Así que a la albahaca yo ya la lavé temprano en la huerta y la dejé que se secara bien. Ahora lo que voy a hacer, le voy a ir sacando hojitas por hojita a la albahaca. Dato importante, como lo dije recién, es lavar bien las hojas de albahaca y esperar hasta que se oreen muy bien, que se haya secado todo el agua de las hojas de albahaca. Mientras yo me quedo separando las hojitas de albahaca, los invito a que si todavía no lo hicieron, que se suscriban al canal, es totalmente gratis. Y no olviden de activar la campanita, así cuando subo una receta nueva les llega la notificación. Cuando hayamos sacado todas las hojas de albahaca de las ramitas, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un plato y en él vamos a ir poniendo las hojas de albahaca. Intenten que todas las hojas sean lo más parecidas en tamaño posible, así se secan todas a la vez. Así que sobre este plato vamos a ir poniendo las hojitas de albahaca. No hagan una torre de hojitas, vayan dejándolas así separadas unas de otras. Y cuando tengan este paso listo, las vamos a llevar al microondas por 1 minuto. La potencia en la que yo puse el microondas fue a 620 watts. Así que una vez que haya pasado este minuto, vamos a sacar el plato del microondas, vamos a corroborar que todas las hojitas estén bien y lo volvemos a llevar otro minuto más. Cuando hayan pasado estos 2 minutos, van a notar que las hojitas de albahaca ya están secas. Seguramente si pusieron hojitas de albahaca más chiquititas, van a estar secas del todo. Así que con la mano vamos a ir corroborando que estén bien secas, toquen bien toda la hoja, las puntas, la ramita del final, todo. Si la hoja está bien seca, las vamos a ir poniendo en un recipiente, así se enfrían súper bien. Si les quedan hojitas que estén todavía húmedas, las van a volver a llevar al microondas por 1 minuto más. Acá va otro dato importante, hay que prestar atención al tamaño de las hojas. Las hojas más chicas se van a secar antes, así que es mejor si secamos hojas de similar tamaño. Si no, vamos sacando las hojas que ya están secas y las que no las volvemos a llevar al microondas 1 minuto más. Así que vamos a seguir haciendo todo este mismo procedimiento hasta que terminemos de secar todas las hojas de albahaca. Fíjense que yo utilicé primero las hojas más grandes, después las intermedias y después dejé para el final las hojitas más chiquititas. Obviamente que no estoy secando toda la cantidad de albahaca que tengo en la huerta, esto es solo para mostrarles en el video. Así que fíjense que yo pongo en el plato las hojas del mismo tamaño, las llevo al microondas 1 minuto, las retiro, miro que esté todo bien, vuelvo a llevar las hojitas al microondas 1 minuto más. Si ya están secas, no las vuelvo a llevar al microondas, las voy separando las que se hayan secado primero, si se secaron todas buenísimo, y si alguna quedó un poco húmeda, la vuelvo a llevar al microondas por 1 minuto más. A estas hojitas, que son las más chiquititas del todo, las tuve solamente 2 minutos en el microondas. Una vez que hayamos secado todas las hojitas de albahaca y las hojas estén frías, si quieren las pueden dejar así enteras como están, y si no pueden hacer como hago yo, que las trituro un poquitito con la mano. Las voy apretando y como están bien secas se rompen muy fácilmente. Si les gusta este video, los invito a que me dejen un me gusta y un comentario debajo del video. Y si creen que a alguien les puede llegar a servir, compartan este video, así llega a más personas
y más personas pueden aprender cómo secar las hojas de albahaca. Acá, si no les gusta que en las hojitas de albahaca les quede el cabito, lo van retirando y si no, lo dejan así como está. A las hojas de albahaca las vamos a guardar en un recipiente de vidrio que tenga tapa y las vamos a dejar en un lugar seco y oscuro, así se conservan muy bien. En casa todos los años seco las hojas de albahaca y los que me siguen en el canal desde hace mucho tiempo saben que me encanta ponerle albahaca seca a un montón de preparaciones, así que debajo del video en la descripción les voy a dejar unos cuantos videos en los que utilizo albahaca seca. Vieron qué simple que era secar las hojitas de albahaca, así que anímense, séquenlas y después me cuentan cómo les fue. Gracias por haberme acompañado en este video, ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Si no se suscribieron todavía, suscríbanse y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.